Quiero extender un saludo a todos aquellos que nos sintonizan en esta oportunidad y desearles que esta palabra les sea de bendición para sus vidas. Y quiero hablar un tema bien interesante y sé que Dios va a tocar tu corazón a través de él. Y si el mensaje se titula "No estás lejos del reino de Dios". No estás lejos del reino de Dios. Y voy a comenzar leyendo el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, versículo 34. Y dice la Escritura así: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Mire, porque la Escritura esta de donde estamos extrayendo este verso bíblico tiene todo un contexto extremadamente interesante. Y hay toda una historia detrás de esta respuesta de Jesús, que bien vale la pena que hablemos de ella. El capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, este capítulo 12 narra cómo ciertos grupos de personas, y mire que no era cualquier grupo, y le voy a explicar quiénes eran, estos ciertos grupos de personas comienzan a preguntarle a Jesús. Pero no era porque querían preguntarle porque querían conocer más de la palabra, no querían preguntarle porque querían tener mayor conocimiento de la verdad del cielo o que les explicara un principio bíblico, sino que la Escritura nos advierte que lo hacían con el objetivo de sorprenderle en alguna palabra. Algo parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto? Ahora, enviaron a los fariseos, mire el grupito, enviaron a los herodianos, enviaron a los saduceos y también a los escribas. Y este último, que es un escriba, es el que le hace la pregunta a Jesús. Y quiero referirme a la conversación que tiene esta persona con Jesús. Porque esta persona le pregunta a Jesús que cuál es el primer mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? El primero, el más importante. Y Jesús le contesta a él. Le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también el segundo mandamiento es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche, porque Jesús, cuando le responde acertadamente, esta persona le dice al maestro: maestro, bien has contestado. Y ahora expresa esta persona con sus propias palabras la síntesis, la esencia del primer y del segundo mandamiento. Él lo dijo con sus propios labios. Y ahí es donde Jesús le contesta a esta persona: hey, no estás lejos del reino de Dios. Qué expresión tan interesante y tan peculiar de Jesús. No estás lejos del reino de Dios. ¡Wow! Es como si le estuviera dando una palabra de esperanza. Es como si fuera una palabra para un impulsito. Es como para darte ánimo. Es como una invitación a que sigas caminando. Come on, no estás lejos. Come on, acércate un poquito más. Come on, dale que tú puedes entrar al reino de Dios. Es como si te dijeran en otras palabras también: no estás mal, pero tampoco estás bien. ¿Qué cosa más interesante? No estás lejos del reino de Dios. Y a primera lectura tal vez parecería de que, wow, esta persona está ok, esta persona está bien. No, no lo está. Tenga mucho cuidado porque aquí vas a llegar. Porque no estar lejos del reino de Dios tampoco significa de que usted está cerca del reino de Dios. Y mucho menos representa de que usted está dentro del reino de Dios. Y aquí es donde quiero que usted entienda el fundamento de esta palabra que quiero poner en tu corazón. Que cuando no estás lejos del reino de Dios, representa de que no estás dentro del reino de Dios. Voy a continuar hablándole de esto para que usted vea conmigo el por qué Jesús le dijo a esta persona: no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué Jesús se lo habrá dicho? El resultado es este: porque esta persona sabía, conocía. Esta persona respondió con la esencia de la palabra de Dios. Él sabía cuál era la esencia, el significado y la representación de amar a Dios y de amar a su prójimo. Él sabía qué era esta palabra, qué representaba esta palabra y se la parafraseó con elegancia, con madurez. Él se lo sabía todo. Por eso era que no estaba lejos del reino de Dios, porque él sabía la palabra de Dios. Pero lo que le faltaba para entrar era poner por obra la palabra de Dios.
Y esto es lo que a muchas personas les falta también. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Hay gente que se sabe la palabra de Dios. Y usted lo ve que es como si anduvieran con la Biblia debajo del brazo. Ellos saben qué versículo bíblico decirte cuando estás haciendo mal algo. Ellos saben dónde es que Dios dice esto o dónde dice lo otro. Ellos conocen mucha palabra, oyen muchos mensajes, pero lamentablemente no lo ponen por obra. Y esto es lo que los mantiene, que no están lejos del reino de Dios. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que a Dios le agrada. Ellos saben cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacen. Y aquí es donde entramos nosotros, en que estas personas simplemente lo que ponen son excusas, justificaciones, y hacen que haya gente en esta misma condición de que no están lejos del reino de Dios. La desobediencia a Dios, ¿qué hacen? No les permite entrar en el reino de Dios. Y se mantienen en esta condición, no están lejos del reino de Dios. Y la palabra de Dios lo expone así, de esta manera. San Mateo 15, versículo 8. Y vaya conmigo y dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oh, wow. El pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo tiene un lenguaje religioso. Este pueblo sabe cómo orar, cómo hablar de Dios. Oh, sí. ¿Qué dice la gente? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahí donde usted se encuentra con personas que dicen: Diosito sabe. Es que el Señor sabe, es que Dios sabe. Y esto es simplemente una excusa, es un pretexto, es la frase de moda para no obedecer a Dios, para no hacer la voluntad de Dios, para no hacer lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer. La Escritura dice que tú te debes congregar. Dígame cómo hay personas que ponen su propio pero. Como hay personas que ponen su propia excusa para no congregarse. No, yo lo oigo desde aquí. No, yo soy como Zaqueo, desde lejitos yo lo oigo. ¿Sabe? No, es que está lloviendo. ¿Sabe? Y si me mojo me echo a perder. No, es que mandaron a encerrarse. Y entonces yo tengo que obedecer. Menos a Dios, a cualquiera que me diga cualquier cosa. Entonces siempre lo ponen de otra forma. Y Jesús lo expresa de esta manera. Escuche bien. San Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Y Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Es sencillo. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Todo esto se deriva de amar a Dios. El primer mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo expone así: el que me ama va a guardar mis palabras, el que me ama me va a obedecer. Y el segundo mandamiento dice: el que no me ama. Y esta es la contrapartida. Ese no guarda mis palabras. Aquí no hay términos medios. El que no me ama, ese a mí no me obedece. Ese lo que yo digo no lo pone por obra. El que no me ama, dice el versículo bíblico, escuche bien. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oh, hay una revelación extraordinaria aquí en esta palabra. Y usted ve que hoy en día la soberbia no deja que la gente guarde la palabra de Dios. El temor que tienen las personas no los dejan que guarden la palabra de Dios. Y me llama la atención, y entienda esto, porque me he encontrado ahora con personas que tienen más temor del contagio de un virus que de estar fuera del reino de Dios. ¿Really? Me he encontrado con personas, y esto es lo triste de esta situación, que tienen y que aman más a un hombre o a las cosas de este mundo que a nuestro Señor. Y aquí es donde Jesús viene y nos invita a nosotros a una reflexión. Y aquí es donde las personas entran en que no estás lejos del reino de Dios, hijo. No estás lejos del reino de Dios. Y aquí expresan los argumentos de las personas, son muchísimos, para no poner por obra la palabra de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos, de situaciones, de personas que pusieron en peligro sus vidas, que aún mismo, tal vez hasta muchos de ellos, dice la Escritura, que murieron, pero obedecieron a Dios. Esos estaban en el reino de Dios. Esos tenían un lugar en el reino de Dios. ¿Sabe? El diablo ha tenido muchísimo éxito, y en este tiempo el diablo está llevando la delantera, lamentablemente, con este tipo de personas. Y está teniendo éxito, entienda este principio, el diablo con esto. ¿Por qué? Porque logra engañar a unos cuantos. ¿Y qué hace? Los mantiene en ese lugar. ¿En cuál? ¿En dónde? Donde no están lejos del reino de Dios. Y ahí los tiene el diablo en ese lugar, creyendo ellos que están bien, creyendo ellos: no, yo no estoy lejos, yo no puedo estar mal, porque yo no estoy lejos.
Lo interesante de esto es que no han entrado tampoco y usted no sabe, y reflexione conmigo, usted no sabe cuándo es que el Señor va a venir, ¿no es verdad? Y usted tampoco sabe cuándo es que usted va a abandonar este mundo. Por lo tanto, el no estar lejos del reino de Dios significa de que usted está en un lugar de peligro, porque usted debería estar en el reino de Dios. El que no está lejos del reino de Dios está peligrando, porque no está dentro del reino de Dios. Y en cualquiera de estos dos eventos que yo le estoy mencionando, la persona va a estar en problemas. Y la advertencia de Dios es esta, primera de Juan, el capítulo 2, y se lo voy a leer el versículo 15 al 16. Y aquí es cuando el Señor nos dice a nosotros de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Oh, wow. Si alguno ama al mundo, y aquí viene la sentencia, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el amor del mundo es el que ha ocupado el lugar del amor del Padre ahora. Por eso, si alguno ama al mundo, no tienes el amor del Padre, hijo. Es decir, no le diste lugar al primer mandamiento de que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso en tu vida no está pasando. Por lo tanto, estás en esa categoría de que no estás lejos del reino de Dios, pero lamentablemente no estás adentro. Y continúa el otro versículo y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, eso viene del mundo. Y usted y yo, la Escritura dice que no pertenecemos a este mundo. Usted y yo, la Escritura dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Qué le parece que hay personas que todavía andan movidos por el amor del mundo, por el amor de la vanagloria del mundo, por el amor de las cosas del mundo? Y ahí están, moviéndose en sus propios planes y no en los planes de Dios. Y Jesús nos advierte, nos dice, nos enseña una y otra vez más: hello, busca el reino primero. No, pero pero yo no estoy lejos, yo estoy ahí cerquita. Busca el reino de Dios primero, y las demás cosas por las que tanto te estás afanando van a venir como añadiduras, porque el reino trae todas las bendiciones. No, pero las personas quieren invertir el proceso y hacerlo a su manera. Por eso es que todavía siguen así, afanados, en ansiedad, ofuscados, frustrados, y no están lejos del reino de Dios. Y el diablo tiene engañada a muchísima gente con este asunto. Y los tiene muy ocupados en sí mismos y en el mundo también. Y hay gente que ciertamente no está lejos del reino de Dios, y son aquellos que saben lo que tienen que hacer, son aquellos que saben qué área de sus vidas es la que ellos tienen que cambiar, pero lamentablemente no lo hacen. Ellos saben qué área de sus matrimonios son las que tienen que cambiar, pero no lo hacen. Entonces, no están lejos del reino de Dios, porque el que está dentro del reino de Dios hace lo que tiene que hacer. Muestra el fruto del Espíritu, muestra el cambio. ¿Por qué? Porque está dentro del reino de Dios. Porque por eso la Biblia dice de que viene Jesús con una advertencia. Desde entonces vino Jesús predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ellos saben hacer bien las cosas, pero no las hacen. Por eso no están lejos del reino de Dios. Y la Escritura lo expresa así, de esta manera. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y mírelo conmigo de esta forma: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! Mire cómo se expresa en la palabra de Dios, que por eso la condición y la posición de estas personas es como lo describe Jesús: no estás lejos del reino de Dios. ¿Entiende lo que le explico? Porque el reino de Dios no es un reino de pecados. Ahora, Jesús pone el ejemplo de aquellos 5 vírgenes y las llama las 5 prudentes. Y dice que estas vírgenes tenían sus lámparas encendidas con aceite dentro y una vasijita con aceite también. Pero ahora habla de estas otras 5 vírgenes que son las insensatas, estas no son las prudentes. Y dice que estas solamente tenían su lamparita. Los dos grupos, las 5 prudentes y las 5 insensatas, tenían sus lamparitas encendidas. Pero un grupo tenía una vasija con aceite y el otro no. Obviamente a las vírgenes insensatas, a esas 5 se les apagó la lámpara porque se acabó el aceite. Y cuando se les apaga la lámpara, ¿qué hacen? Van corriendo a ver a las que sí tenían sus lamparitas encendidas, porque como tenían una vasija de aceite, vertían, continuaban echando. Continuaban echando. Y entonces decían: ¡hey! ¡Ay! Se nos apagó la lámpara. Danos un poquito para que esté encendida. Le dijeron las 5 vírgenes prudentes y sabias: hey, ¿qué quieren? ¿De nuestro aceite? No. Si te doy de mi aceite se me puede acabar. Mejor ve tú y compra
para que puedas tener, porque nosotros fuimos y compramos también. ¿Sabe qué le pasó a aquellas vírgenes? Que no quisieron pagar el precio. ¿Sabe? Las mandaron a comprar. Ve y compra, ve y paga el precio de tener tu lámpara encendida. Los que no están lejos del reino de Dios no quieren pagar el precio de tener la lámpara encendida. Quieren pedirle la luz a otro, quieren del aceite del otro, de la unción del otro. Por eso no están lejos del reino de Dios. Son gente que sabe que lamentablemente se conformaron con no estar lejos del reino de Dios. Y hay un peligro horrible en conformarse con estar en esa posición. Ellos se acomodaron a no estar lejos del reino de Dios. Y ellos no entienden que el lugar donde están acomodados, donde se acostumbraron, es un lugar peligroso. Porque no están lejos del reino de Dios. No quiere decir que están dentro o cerca del reino. Y yo quiero hablarle a tu corazón en esta oportunidad. Y quiero invitarte a que hagas una reflexión conmigo. Porque el mensaje de Dios es para que dejes de no estar lejos del reino de Dios y que entres en el reino de Dios. Para eso es esta palabra en esta oportunidad. Para eso es este mensaje en esta oportunidad. Para que tu corazón se abra a la obediencia. Para que muchos dejen de ser los oidores solamente de la palabra de Dios y se conviertan en los hacedores de la palabra de Dios. Para que sean sacudidos del engaño en el que el diablo los tiene entretenidos en su propia burbuja de su propio mundo. Va a venir el Señor un día y ellos van a estar en donde, que no estaban lejos del reino de Dios. Pues ahí se van a quedar. Porque el que no estaba adentro se quedó. Ahora entienda esto, yo te invito a reflexionar conmigo. Reflexione y analice sinceramente. ¿Serías tú alguien que no está lejos del reino de Dios? ¿Serías tú alguien que está en esa condición? Honesta y sinceramente, espero que esa no sea tu condición. Espero que tú no seas de los que no están lejos del reino de Dios, sino que tú seas de los que están dentro del reino de Dios. Pero si ese fuera tu caso y eres de los que no están lejos del reino de Dios, porque eres de los que escucha la palabra, pero no la pone por obra. Eres de los que por alguna razón tiene un área, algo específico en que no obedece a Dios y no lo quiere poner por obra, sabiendo lo que tiene que hacer, profesamente no lo hace. Siempre es una justificación, siempre es una excusa para no hacer y poner por obra la palabra de Dios. Escuche. La palabra de Dios lo pone de esta manera y con esto te lo quiero dejar en tu corazón. Con esto quiero concluir. El versículo de San Juan capítulo 10, versículo 9, dice así de esta manera. Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. Jesús es la puerta. Él es la entrada. Para aquellos que no están lejos del reino de Dios, yo te invito hoy a que puedas entrar por la puerta, a que puedas entrar al reino de Dios. Nicodemo también era de aquel grupo y se acercó a Jesús diciendo lo mismo. Y Jesús le explicó, hey Nicodemo, si tú no naces de nuevo, ni puedes ver, ni puedes entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no tienes esta oportunidad. ¿Sabe quiénes son los que entran en el reino de Dios? Los que tienen un nuevo nacimiento, los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, los que le aman y guardan su palabra. Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él, estaremos con Él para siempre. Pero el que no me ama, ese no guarda mi palabra. Usted conoce quiénes son los que aman a Jesús y quiénes no son los que lo aman. ¿Por qué? Porque oponen o no ponen por obra la palabra de Dios. Aquella persona no estaba lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque sí sabía la palabra, pero no la ponía por obra. Y yo te invito en esta oportunidad a que tú seas de los que ponen por obra la palabra de Dios. Que tú puedas entrar y disfrutar todas las bendiciones que el reino de Dios tiene para tu vida. El reino de Dios tiene tantas bendiciones para ti que tú deberías estarlas disfrutando ya. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y esta es la vida. Que en este tiempo tenga 100 veces más y en el cielo la vida eterna. Yo te bendigo en esta hora y quiero orar por ti, por tu familia, por los tuyos, por si hay alguien que no esté lejos del reino de Dios, pueda entrar en el reino de Dios y disfrutar de las bendiciones del Señor. Yo te bendigo en esta hora. Vamos, extiende tus manos hacia acá. Te bendigo a ti, a tu casa, a tu familia, a tus seres queridos y todo aquel que no esté lejos del reino de Dios y está escuchando esta palabra, sea su corazón movido, sea su vida sacudida y sea toda excusa, todo impedimento y toda obra del diablo de engaño y de estorbo
ahora mismo sea deshecha de su vida para que pueda entrar en el reino de Dios. Te bendigo con toda bendición con que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.